Muy buenos días a nuestros queridos hermanos del Distrito Misionero de Bella Vista. Les saluda el pastor Pedro Guaringa Alarcón. Realmente para mí es un privilegio en esta mañana de sábado comunicarme con ustedes para poder dejarle en vuestros corazones la palabra de Dios. Sin embargo, antes de continuar con eso, quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que me ha dado de poder estar frente a ustedes. Pero también quiero agradecer al pastor Rubén Puma, pastor del Distrito Misionero, por extenderme la invitación. También quiero agradecer a la hermana Rosa Rivera Cardosa, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Educativa Pedro Calvermater, a los hermanos miembros del Consejo Educativo de dicha institución, al director general del colegio, el hermano Reinaldo Apaza Lampa, al director de estudios, Edwin Apaza, al licenciado Diego Pinto, coordinador del nivel primario, y a todos nuestros hermanos del cuerpo docente de esta prestigiosa institución. Quiero también mandarle un saludo y agradecerle al primer anciano de la iglesia, el hermano Wilson Pampa, y no puedo olvidar de agradecer a mi ex compañero de estudios, el pastor Rubén Miranda, quien fue el enlace para que esta mañana pudiese estar con ustedes. Así que realmente yo me siento muy feliz de compartir la palabra de Dios al pueblo del Señor en ese lugar. Espero que estén bien. Esta semana hemos vivido con mayores tensiones, me imagino que las semanas pasadas también. Lamento la situación en la cual se encuentra nuestro país por causa de la pandemia. La vida de muchos hermanos y de seres humanos, inclusive de familiares, continúan siendo afectadas por este virus. Muchos han muerto, muchos todavía están en los hospitales, otros en sus hogares, sufriendo. Sin embargo, yo sé que el Señor está contigo. Yo sé que el Señor está con nosotros. No importa lo que estés pasando, la promesa de Él es que Él cuidará de ti. Él sabe todo y está dispuesto para bendecirte. Es verdad que todo lo que está sucediendo anuncia que Cristo vuelve pronto. Ustedes hace semanas atrás seguramente se enteraron a través de las noticias de la explosión que hubo en Beirut y mató mucha gente también. Bueno, todo esto anuncia que Jesús pronto vendrá. No olvides, querido hermano que me escuchas, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está con nosotros en todo momento de crisis. Y sabes una cosa, a pesar de todo lo que está pasando, tenemos que agradecer a Dios por el tiempo que nos da de estudiar su santa palabra. Por eso el propósito del mensaje de esta mañana responde a una pregunta que tú y yo nos hemos hecho en algún momento. Y no solo eso, nos tiene preocupados. Sin embargo, el Señor te dará la seguridad para continuar confiando en Él y en su gran poder, porque Él quiere cuidar de tu vida. Así que antes de abrir la Biblia, te invito a que inclines tu rostro, allí donde estás, para que el Espíritu Santo nos ayude a entender y aceptar el consejo de Dios esta mañana. Oremos. Querido Padre, gracias por darme la oportunidad de alcanzar con el mensaje de tu palabra al Distrito Misionero de Bella Vista, a nuestros amigos que también se han conectado. Y Señor, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, de tal manera que el predicador pueda ser usado por ti y así poder recibir el consejo correcto de tu santa y divina palabra. Pero también te quiero pedir por el receptor de la misma,
para que tú abras su entendimiento y esta mañana hayan milagros en muchos corazones. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Hermanos, en este tiempo de crisis, tiempo de confinamiento, tiempo de enfermedad y muerte que todos nosotros estamos viviendo, y al observar también inclusive todo lo que está pasando en el mundo, es imposible no pensar en la promesa que hizo Jesús de que iría a volver a este mundo para restaurar todas las cosas. ¿Sabes? A mí no me gusta la posición alarmista de muchos predicadores que las hacen diariamente. Hoy tú entras a tu celular, entras a las redes sociales y vas a ver predicadores en abundancia, inclusive los mismos predicadores adventistas que tienen una posición alarmista de las profecías bíblicas, que dicen ellos que en cada movimiento mundial ya se ve el apocalipsis. Así que no es este el contenido de mi mensaje hoy. El propósito del sermón de esta mañana es responder a una pregunta. ¿Por qué Jesús no ha vuelto todavía? Y yo quiero que tú pienses en esta pregunta. Es una pregunta muy importante que a lo mejor ya te ha intrigado, te ha incomodado. Y muchas veces has querido responder. Es cierto, a la luz de la Biblia o por tu experiencia personal o por los años que tenga. ¿Por qué Jesús todavía no ha vuelto? ¿Qué le falta a Él para cumplir esta maravillosa promesa? Tú sabes que los escritores del Nuevo Testamento estaban seguros de que Jesús volvía aún en sus días. El apóstol Pedro, por ejemplo, declaró: «Mas el fin de todas las cosas se acerca». También el apóstol Santiago afirmó: «La venida del Señor se acerca», en Santiago 5:8. El mismo Jesús, ahí en el Apocalipsis, dice 3 veces, refiriéndose al advenimiento de Cristo: «He aquí yo vengo pronto, vengo en breve». Pero ahora a mí me gustaría invitarte a considerar el texto bíblico que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 3 al 5. Este texto bíblico nos dará a nosotros la respuesta, pero vamos a desarrollarla después de leer el pasaje. Hechos capítulo 1, versículos 3 hasta el 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículos 6, 7 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este texto me hace pensar una sola cosa. Me hace pensar que Jesús tuvo que ser muy paciente con sus discípulos. Mira una cosa. Después que ya les había hablado varias veces sobre su muerte, sobre su resurrección, y les había dejado bien claro que el reino que había venido a establecer no era la liberación del yugo romano, no era el establecimiento de un reino aquí en la tierra,
Después de haber resucitado, el texto bíblico dice, el versículo 3 específicamente, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles y por 40 días, durante 40 días, les habló acerca del reino de Dios. Fíjate una cosa, Jesús murió, Él resucitó. Se le apareció a los discípulos y pasó 40 días hablándoles del reino de Dios. Y saben, después de todo eso, los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mira, ellos estaban más preocupados con el tiempo. Le decían, Señor, este es el momento. ¿Será en este tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? ¿Cuándo será, Señor? ¿Cuándo? Dinos cuándo. Aparentemente, la reacción de los discípulos decía que ellos tenían la atención puesta, la atención tan centrada en el tiempo que no pudieron discernir la naturaleza del reino de Jesús. Esa naturaleza que el Señor vino a establecer aquí esta tierra con el reino que quiso darles a conocer a ellos. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la naturaleza del reino de Dios? El mismo texto lo dice, que Jesús se quedó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Los discípulos preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús no estaba hablando del reino de Israel. Jesús estaba hablando del reino de Dios, de ese reino que nosotros esperamos, de ese reino por el cual nosotros debiéramos prepararnos cada día. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es el reino de Dios? Primero, no es un reino físico o geográfico. El reino de Dios es mucho más abarcante que esto. El reino de Dios abarca todo el universo. Todos los seres creados, incluso los ángeles y otros seres inteligentes en otras partes del universo. El reino de Dios es de naturaleza espiritual y está gobernado por Dios Todopoderoso, un Dios sabio y un Dios amoroso. El gobierno de Dios y el reino de Dios se funda en su santa ley, esa ley eterna, una ley que expresa el carácter santo y amoroso de Dios. El reino de Dios es el que promueve libertad, es el que promueve felicidad a cada súbdito. Y esta libertad y felicidad están garantizadas, queridos hermanos, por la santa ley de Dios. Esta es la ley que es llamada en la Biblia la ley de la libertad. Pero ¿sabes cuál es el problema en cuestión? Es que se ha presentado, ya desde que comenzó el pecado en este vasto universo, una acusación contra Dios. Una acusación del enemigo de Dios contra Dios y contra su ley. Y tú conoces la historia. Hubo una denuncia contra el carácter de Dios. Fue Lucifer la que dio esa denuncia. Fue él que cuestionó su justicia, su amor, cuestionó la ley de Dios y presentó la ley de Dios, Lucifer, como una ley injusta, restrictiva. Y esta acusación fue tan convincente que la tercera parte de los ángeles se rebelaron y se sometieron al control del acusador. ¿Sabes, querido hermano? Hace falta entender el final del conflicto, que no depende únicamente de la destrucción de Satanás y sus ángeles. Esto no es suficiente. Tú te habrás puesto a pensar, sí, viene el Señor y destruye a Satanás y sus ángeles y se acabó todo. Pero sabes, querido hermano, para que venga el Señor, aún eso no es suficiente. Si fuese solo eso, Dios podría haberlo destruido al comienzo cuando Él se rebeló. Hubiese impedido todo el sufrimiento que existe hoy. El problema es mucho más amplio.
¿Sabes? La restauración del orden en el universo de Dios depende del hecho de que todos los seres humanos inteligentes, ya sean ángeles o hombres, entiendan claramente que Dios es justo, que Dios es amor y que su ley es justa. Mientras esto no esté patentado frente a todo el universo, aunque Satanás y sus ángeles sean eliminados, en algún momento podría haber dudas si la acusación hecha por el enemigo de Dios inicialmente es verdad o no. Y quizás todo podría comenzar de nuevo. Entonces, la solución que Dios está proporcionando para el problema del mal y el sufrimiento no es solamente para solucionar el problema actual que estamos viviendo, no es solamente para erradicar el pecado, no es solamente para que nosotros nos libremos de los problemas que estamos viviendo, sino más bien para servir como un antídoto, para que nunca más, por toda la eternidad, el mal se levante de nuevo. Seguramente tú estás pensando esta mañana, pero pastor, ¿ya no está claro para el universo que Satanás estaba equivocado en sus acusaciones contra Dios? ¿Ya no está demostrado todo eso? Solamente déjame decirte una cosa. El tema no es tan simple como tú piensas. No era el tema tan simple cuando yo pensaba que esto se podría solucionar ya en nuestros días. No es tan sencillo. Miren lo que dice la sierva de Dios acerca de esto. En el libro Deseado de todas las gentes encontramos una cita impresionante. En la página 709, el párrafo 3. Dice la sierva de Dios así: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Interesante. No te voy a contestar con detalles el texto, pero déjame decirte, hasta la cruz todavía había simpatía de parte de los ángeles celestiales para con Satanás. ¿Puedes imaginar tú esta situación? ¿Hace cuántos años han pasado? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la sierva de Dios, que todavía había simpatía por Lucifer, por el mensaje que estaba dando. ¡Qué terrible! Ya habían pasado 4000 años de pecado en este planeta. Los ángeles de Dios ya habían visto todo. La serpiente engañando a Eva en el Edén, el primer homicidio. Habían visto la degradación de la humanidad, el diluvio, toda la historia de la apostasía, el sufrimiento del pueblo de Dios. Los ángeles de Dios habían visto todo esto. Sin embargo, todavía había un vínculo de simpatía por parte de los ángeles no caídos hacia Satanás. Entonces Dios tuvo que esperar que el mal se mostrara, que Él mostrara su verdadero rostro. Y en la cruz, el bien y el mal fueron a sus ambos extremos. Por un lado, Dios, al entregar a su Hijo Jesús, reveló el extremo de su amor, haciéndose hombre, dando su vida para salvar al pecador. Pero por otro lado, Satanás también reveló su extremo de maldad, de instigar a los hombres malos a crucificar al Hijo de Dios. Sabes, querido hermano, en la cruz vemos la revelación completa del amor de Dios, pero también en la cruz vemos la revelación completa de la maldad que hizo Satanás en el corazón de los hombres. Pero ahora viene la pregunta, que tal vez quizás
tú ya te has hecho. Si el amor de Dios y la maldad de Satanás fueron revelados claramente en la cruz, ¿por qué Jesús no volvió enseguida? Muchos dicen, bueno, no vino porque el Evangelio tenía que ser predicado a todo el mundo. ¿Sabes? Yo quiero decirte esta mañana que esa no es la razón. No es la razón por la cual Jesús no ha vuelto, el hecho de que se tenga que predicar el Evangelio y todavía no se ha cumplido esa misión. Tú debes saber que la iglesia primitiva en el primer siglo cumplió plenamente la gran comisión. El Evangelio fue predicado en todo el mundo conocido de aquellos tiempos y Jesús no regresó. Ahora, ¿por qué no regresó? Porque el problema principal no se había resuelto. Miren lo que dice nuevamente la sierva de Dios hablando de la crucifixión de Cristo, en la misma página del deseado de todas las gentes, 709. Dice, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. ¡Qué tremenda cita! ¿Saben que esto revela el por qué Jesús no ha venido todavía? No porque el Evangelio no haya sido predicado en todo el mundo. Este texto nos muestra que para que el problema del mal sea desarraigado completamente, era necesario darle a Satanás más tiempo, hasta que los seres celestiales pudieran comprender todas las implicaciones de la rebelión y de las acusaciones presentadas contra Dios y su ley. Más tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuánto más tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo más? No lo sabemos, querido hermano. Y te digo más todavía, no lo podemos saber. Yo te pregunto esta mañana, ¿quieres que Jesús vuelva pronto? Obvio. Yo también quiero que Jesús vuelva pronto. Pero hay otra pregunta para ti. ¿Por qué quieres que Jesús vuelva pronto? Y esta pregunta es interesante, que te puede poner a pensar. ¿Por qué quieres que Jesús vuelva pronto? ¿Tal vez para curar tu resfrío? ¿Para curar tu dolor de dientes? ¿Para curarte el tumor que tienes? ¿Para curarte el cáncer? ¿Para curarte la depresión? ¿Quieres que el Señor venga para poder sacar del todo tu ansiedad, o tal vez para terminar el desastre económico en tu vida, o los problemas que tienes, o el desastre espiritual que estás viviendo en estos momentos? ¿Para eso quieres que venga Jesús? ¿O tal vez quieres que venga pronto para encontrarte con tu ser querido que está descansando en el Señor? Bien, yo no quiero desanimarte, pero todas estas razones son legítimas. Son legítimas para que nosotros deseemos y amemos el retorno de Jesús. Y puedes estar seguro que Jesús sufre todo tu sufrimiento. Siente tu dolor, siente tus angustias, siente tus tristezas, siente tus nostalgias. Yo creo que cuando tú tienes un dolor causado por la enfermedad, la muerte, Jesús también se duele, Jesús se compadece por ti. Él ya no soporta ver a sus hijos sufrir más. Y esta es la razón por la cual Jesús aún todavía no ha regresado. ¿Sabes por qué? Porque Él está trabajando para resolver el problema del mal permanentemente. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Jesús está trabajando para resolver el problema del mal, el problema del pecado, permanentemente. Él sufre con tu sufrimiento.
con tu dolor. Y es exactamente por eso que Él está lidiando con esta situación. De tal manera que no solo para terminar el dolor de la familia humana, sino también para que nunca más haya el dolor en este universo creado por Él. Jesús exclamó en la cruz, consumado es. Al exclamar estas palabras, estábamos nosotros viendo el precio del rescate que ya estaba siendo pagado en su totalidad. Pero al final del gran conflicto, después de que Jesús regrese, después del milenio, cuando el mal y su creador sean eliminados por completo de la existencia, Jesús podrá clamar una vez más, consumado es. ¿Y sabes por qué? Porque solamente en esa oportunidad será destruido por completo el pecado y el autor del pecado. Y no solamente por completo, sino definitivamente. El mal nunca más volverá a surgir de nuevo. Es por eso, querido hermano, que Jesús todavía no ha venido. Déjame volver un poquito a los versículos 3 y 6 de Hechos capítulo 1. Dice ahí las Escrituras, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hermano querido, al principio, yo te dije que los discípulos estaban tan preocupados por el tiempo del regreso de Jesús, que no pudieron discernir la naturaleza del reino que Jesús vino a establecer a este mundo. Todavía esperaban que Jesús restaurara el reino a Israel terrenal. Ahora mira lo que Jesús le respondió a ellos cuando ellos hablaban, ¿cuándo, Señor, será el tiempo? ¿Cuándo restaurarás a Israel en este tiempo? Miren lo que le dijo Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que solamente el Padre puso en su sola potestad. Lo que Jesús está diciendo aquí en este pasaje es que no importa cuánto tiempo vamos a esperar, sino lo que estamos haciendo mientras nosotros esperamos. No importa cuánto tiempo nosotros tenemos que esperar, lo que importa es qué es lo que estamos haciendo mientras lo esperamos a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer mientras Jesús no vuelve? El Señor fue muy claro, seréis mis testigos. Y esto es lo que tenemos que hacer, querido hermano. Es aquí donde debe centrarse nuestra atención y ocupación. Hay muchas almas que perecen, hay muchas almas que necesitamos alcanzarlas con el Evangelio. Mientras Jesús no vuelve, sabemos que va a volver pronto, no sabemos el día ni la hora. No nos toca saber a nosotros los tiempos o las sazones. Nosotros tenemos que estar enfrascados en ser testigos. Nosotros debemos centrar nuestra atención y ocupación en la predicación del Evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿tú piensas que Jesús está tardando demasiado? Mira, a los ojos humanos parece que el escenario está listo. La situación en la que se encuentra el mundo en este preciso momento, en este exacto momento, pareciera ser propicio para que el cumplimiento de los eventos finales llegue a ser una realidad. Pero Jesús te dice a ti que no será así. Puede tomar un poco de tiempo más. Puede ser un año. Pueden ser que pasen 10 años o más, yo no lo sé.
Pero eso a mí no me importa, porque el texto es bien claro. No os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que importa es que cuando Él venga, el problema del mal estará y esté definitivamente resuelto. ¿Y cuánto tiempo falta para esto? Solo Dios sabe, mi hermano. El retorno de Jesús está en el programa de Dios. Ya está puesto en su calendario. Lo que realmente importa no es cuánto esperar, sino cómo esperar. Por eso la palabra de Dios esta mañana te insta y te dice: seréis mis testigos. El cumplimiento de la misión no es tanto para apresurar la venida, como para mantener viva la llama del amor, de la fe y la esperanza en nuestros corazones. Nosotros con la predicación del Evangelio no vamos a empujar el pronto retorno de Jesús. Con la predicación del Evangelio, con el ser testigos del Señor Jesús, vamos a mantenernos fieles, vamos a mantener viva la llama del amor, de la fe y de la esperanza en nuestro corazón. Así que te digo con seguridad, querido hermano, Jesús viene pronto. Ahora, ese pronto, ¿cuándo será? No os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que, hermanos, lo que importa es que cuando Jesús regrese, el problema del mal estará completamente resuelto. No importa cuánto esperar, sino más bien cómo esperar. El Señor Jesús nos dijo a cada uno de nosotros: seréis mis testigos. Yo te pregunto esta mañana, ¿hay personas en tu propio hogar que aún no han aceptado al Señor? Escucha lo que Dios te dice: seréis mis testigos. Sé un instrumento de bendición para los miembros de tu familia, tal vez para tu esposo, tal vez para tus hijos. Me voy un poquito más allá. ¿Tienes en la misma ciudad familiares, primos, hermanos, tíos, cuñados que todavía no conocen a Jesús? Por favor, querido hermano, no importa cuánto esperar el regreso de Jesús, sino más bien cómo esperar. Y Jesús te dijo a ti y me dijo a mí: seréis mis testigos. A esos primos, a esos hermanos, a esos cuñados, a toda la familia. Tú y yo tenemos que ser un testimonio vivo. Demos a conocer el carácter de Jesús a esa gente, para que nuestra vida esté preparada, esperando al Señor Jesús volver. No te preocupes cuánto tiempo más. Preocúpate cómo estoy yo con Dios. Por favor, recuerda, el Señor quiere derramar su Santo Espíritu sobre cada uno de sus hijos, sobre ti, querido hermano, que estás sentado en tu hogar, sobre ti, querido director, profesor de la escuela, sobre ti, querido amigo Rubén Miranda. El Señor vendrá. Ya tiene en su agenda el retorno. En su calendario está dispuesto, pero Él solamente lo sabe. No te preocupes cuándo será. Preocúpate cómo estarás para poder verlo y para poder ir a vivir eternamente. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude para que como iglesia tengamos el compromiso serio de aguardar la esperanza bienaventurada con fervor, siendo testigos de Él diariamente. Voy a invitar para que ustedes, ahí donde están, inclinen sus rostros y digamos en esta oración al Señor: Señor Jesús, ven pronto. Pero también le digamos: Señor, yo quiero
prepararme para ese maravilloso encuentro contigo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu santa palabra. Gracias porque en ella encontramos la respuesta a nuestras inquietudes. Gracias, Señor, porque tú has indicado claramente que tú vienes pronto. Pero nos has prevenido de no caer en pensamientos o en declaraciones en la cual tengamos que poner fecha o seguirnos preguntando, y Señor, ¿cuándo será? Y ya estoy cansado, Señor, de esta vida. ¿Cuándo? ¿Por qué no vienes pronto? Que esa no sea nuestra manera de vivir, sino que nosotros nos preparemos cada día para poder verte. Si es en esta generación, alabado sea tu nombre. Señor, si tenemos que esperarte ya descansando en ti, pues que así sea, que seamos fieles. Padre querido, tú quieres que tu pueblo en estos momentos se dedique a ser testigo tuyo, que nosotros podamos proclamar las grandes verdades que tú nos has mostrado, que nosotros podamos contarle a cada uno de nuestros familiares y amigos cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Señor, sé con el pastor Rubén, pastor distrital, para que él pueda guiar a la Grey hacia el camino de la salvación. Y gracias, Señor, por este momento en el cual hemos meditado en tu santa y divina palabra. Quédate en nuestro corazón. Te pedimos que tú, Señor, pongas tu mano sanadora sobre todo aquel hermano, amigo o ciudadano que esté enfermo. Que en tu divino amor puedas aplacar esta pandemia. Señor, ayúdanos a vivir de la mano contigo. Son favores que te los pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte desde aquí. Así que estamos a vuestra disposición para que en cualquier otro momento también podamos nuevamente compartir la palabra con ustedes. Que el Señor los cuide.